Siempre hemos escuchado que es pecado matar y por eso muchas personas piensan que la pena capital no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero la Biblia prohíbe la pena capital. En la ley del Antiguo Testamento se ordenaba pena de muerte para diferentes actos que las personas cometían. En Éxodo 21:12 nos dice que todo aquel que hace morir a una persona, él también debe morir. En Éxodo 21:16 dice que todo aquel que secuestre a una persona debe ser castigado con la muerte. En Éxodo 22:19 dice que todo aquel que practica relaciones sexuales con un animal debe morir. De igual manera, en Levítico 20:10 nos enseña que todo aquel que cometía adulterio debía morir. Nos podemos dar cuenta que muchos crímenes eran castigados con la muerte, pero podemos observar que cuando un crimen merecía la pena de muerte, Dios también mostraba su misericordia. David cometió adulterio y asesinato, pero Dios no le quitó la vida. Lo podemos ver en 2 de Samuel 11:1-5 y 2 de Samuel 12:9. Realmente tenemos que reconocer que todos merecemos la muerte por nuestros pecados. Lo podemos ver en Romanos 6:23, pero en Romanos 5:8 se nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros a pesar de nuestros pecados. La mujer sorprendida en adulterio y que fue llevada ante Jesús debía ser apedreada. Pero Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No podemos tomar este ejemplo para decir que Jesús rechazaba la pena de muerte. Jesús quería sacar a la luz la hipocresía de los fariseos. Dios fue el que impuso la pena capital. En Génesis 9:6 nos dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Claro que Jesús apoyaba la pena capital, pero de igual manera mostró su misericordia cuando la pena capital estaba por llevarse a cabo. En Romanos 13:1-5, el apóstol Pablo nos enseña la autoridad y el poder que tiene el gobierno para llevar a cabo la pena capital. Dice que es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El apóstol Pablo nos dice en Hechos 25:11, si soy culpable y he hecho algo digno de muerte, no me rehúso a morir. El apóstol Pablo está reconociendo que el gobierno tiene esa potestad bajo ciertos crímenes y específicamente hacia el homicidio. Claro que debemos amar al prójimo y por amor al prójimo se debe ejecutar la pena capital en algunos delitos. Hoy en día hay crímenes que ponen en peligro a la sociedad y que anden sueltos asesinos, violadores, secuestradores. Es un peligro para las personas. Cuando no se castiga al criminal, se está castigando a la sociedad. De igual manera, cuando no se implementan penas que sean acordes con el crimen cometido, se está castigando a personas inocentes, se pone en peligro a la población. Por ejemplo, si un individuo es atrapado por la policía y se descubre que tiene 10 crímenes, 10 homicidios en su historial, si esa persona se le hubiera aplicado la pena capital cuando asesinó a la primera persona, habría 9 personas que no habrían sufrido en manos de ese criminal. De igual manera, no habría 9 familias sufriendo. Y podemos decir con toda certeza que Dios sí permite la pena capital, pero hay que entender que no siempre Dios demanda que se ejecute la pena de muerte. El gobierno debe analizar el grado del crimen y determinar si es necesario aplicar la pena capital. De igual manera, el gobierno está actuando como un agente de Dios, aunque muchas veces ellos no lo consideren de esa manera. Pero como cristianos debemos apoyar la pena capital. Primeramente tenemos que entender que Dios instituyó la pena capital en su palabra. No debemos pensar que nosotros somos más compasivos que Dios y pensar que no se debe ejecutar la pena de muerte. La misericordia de Dios es más grande que la de cualquier ser humano, ya que Él es perfecto, pero de igual manera Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. En segundo lugar, tenemos que reconocer que Dios le dio autoridad al gobierno para determinar cuándo se debe dar pena capital.
En Génesis 9:6 nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso fue dicho antes de la ley. No debemos decir que Dios se opone a la pena capital en todos los casos. Nunca nos debemos alegrar cuando la pena capital es ejecutada, pero de igual manera no debemos tener una mala actitud con el gobierno cuando determina la pena de muerte, ya que el Estado tiene el poder de parte de Dios para ejecutar a aquellas personas que cometen los crímenes más viles y horrorosos.